Hola a todos y a todas, en este video vamos a trabajar el tema elementos de la elipse. ¿Qué es la elipse? La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos del plano, de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es siempre una constante e igual a 2a. Para entender mejor esta definición, vamos a construir la elipse y a determinar todos sus elementos. Para trazar la elipse, según la definición, tenemos dos puntos, los cuales se llaman focos, que los vamos a representar con estas tachuelas que tenemos aquí. También va a ser necesario un pedazo de cuerda, bueno, en realidad ese es un pedazo de lana. Comienzo entonces colocando los focos en cualquier punto del plano. Voy a seleccionar este punto de acá, lo voy a colocar un poco fuerte para que no se vaya a mover, y el otro punto lo vamos a colocar justo aquí, el otro foco. Listo. Ahora voy a sujetar la cuerda a cada uno de los focos. Este me cuesta un poquito. Aquí tenemos la primera y voy a sujetar al otro extremo en el otro foco. Listo. Ahora voy a trazar la elipse. Para trazarla voy a utilizar este marcador de aquí y vamos a empezar tensando la cuerda y voy a comenzar con el trazo de la elipse a partir de aquí. Como pueden observar, ahí se me va formando mi elipse, muy bien, y vamos a llegar hasta aquí. Ahora voy a cambiar la cuerda para este lado para continuar con el trazo de la elipse. La vamos a retomar de donde quedó, de por ahí, y sigo trazando la elipse, muy bien, hasta llegar aquí. Aquí parece que me faltó un pedacito, lo voy a completar. Bien, ahora sí, listo. Muy bien, ahora que ya tenemos la elipse trazada, quiero que repasemos nuevamente la definición. La definición dice que si de la elipse tomamos un punto cualquiera, yo voy a seleccionar este punto de acá y voy a decir que es mi punto P y que tiene coordenadas X, Y. Si nos colocamos a partir de ese puntito, voy a utilizar el lápiz ahora, nos colocamos a partir de ese puntito de acá. Bien, la definición establece que la suma de la distancia que hay del punto P, de este segmento que va desde P hasta el foco 1, esta distancia, más la suma de la distancia que hay desde P hasta este otro foco, la suma de estas distancias siempre tiene que ser constante e equivalente a 2a. Bien, aprovecho para decirles de que este segmento de aquí y este segmento de aquí se conoce con el nombre de radios vectores de la elipse. Pero, ¿qué significa que esas sumas tienen que ser constantes? Bueno, significa que si en lugar de colocarme en ese punto P, me coloco en otro punto cualquiera, y ahora vuelvo a obtener la longitud de este vector director y se la sumo a la longitud de este vector director, esas sumas me va a dar otra vez el mismo valor. A eso se refiere que es constante. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que eso es verdadero? Pues sencillo, observen que la longitud de este vector director más la longitud de este vector director me dan en realidad la longitud total de la cuerda que estoy utilizando. Esta longitud más esta longitud es la longitud de mi cuerda. Y se me ubica en otro punto cualquiera, por ejemplo, en este de acá, y ahora vuelvo a sumar esas longitudes, esta y esta me vuelve a dar la longitud de mi cuerda. Por lo tanto, podemos estar seguros de que ese valor es constante independientemente del punto de la elipse donde me coloque. Bien, voy en este momento a retirar los focos y vamos a comenzar a enlistar sus elementos. Bien, voy a repintar nuevamente estos puntitos que tenemos acá, los focos. Este es mi primer foco y este es el otro foco. Los focos los representamos con letras mayúsculas. Voy a decir, por tanto, de que este va a ser mi foco 1 y voy a decir de que este va a ser mi foco número 2. Y ahora sí, voy a comenzar a anotar esos elementos. Quizás los voy a anotar por aquí. Tenemos entonces los focos. Focos. Tenemos el foco número 1 y el foco número 2. Ahora bien, voy a volver a trazar los radiodirectores con el propósito de que escribamos la parte de la definición. Vamos a ver, el primer radiodirector es el que va desde P hasta el foco 1, ese que tenemos acá, y el otro radio vector, perdón, no director, radio vector, el otro es el que va desde P hasta el foco número 2. Vamos a escribir por acá esa definición, vamos a escribir acá definición, y la definición establece que el primer radio, al sumar la longitud del primer radio vector, es decir, el segmento que va desde P hasta el foco 1, y si a ese segmento le suma la longitud del segmento que va desde P hasta el foco 2, esta suma siempre va a ser constante e equivalente a 2a. Bien, bueno, aprovecho de una sola vez para anotar por acá los radios vectores, que son otro elemento de la elipse. Radios vectores. Los radios vectores, ya sabemos, el segmento que va desde P hasta el foco 1, mi primer radio vector, y el otro es el segmento que va desde P hasta el foco número 2.
Bien, para continuar con los elementos, vamos a trazar algo que se conoce como el eje focal. Lo voy a anotar también porque es otro elemento. Eje focal de la elipse. El eje focal es una línea que corta tanto al foco número 1 como al foco número 2. Bueno, la vamos a trazar entonces. Tenemos aquí, alineando bien, esta línea de acá que pasa por los dos focos, es el eje focal. Muy bien. Ahora, el siguiente elemento que quiero que trabajemos de la elipse es el centro. El centro es el puntito que se encuentra sobre este eje focal y está justo en el punto medio el segmento de recta que une al foco 1 y al foco número 2. Si medimos la mitad de ese segmento, entonces nos damos cuenta de que el centro se encuentra justo aquí. El centro se representa con la letra C mayúscula. Por lo tanto, el otro elemento que tenemos es el centro de la elipse, que lo vamos a representar, insisto, con una letra C mayúscula. Ahora, voy a trazar otro eje que se llama eje secundario. También lo voy a anotar, el eje secundario. El eje secundario es un eje que tiene que pasar por el centro de la elipse, pero tiene que ser perpendicular al eje focal. Perpendicular significa que tiene que formar un ángulo de 90 grados con el eje focal. Y es ese eje de acá. Bien, a partir de aquí podemos definir de otra manera el centro. Podemos decir que el centro de la elipse es el punto de intersección de sus ejes. ¿Ven? Donde se cortan esos dos ejes, ahí tenemos el centro. Para continuar con los elementos, quiero marcar este puntito de acá y también voy a marcar ese puntito de acá. Observen que esos dos puntos definen la longitud máxima de la elipse. Esos puntos se llaman vértices. Bien, entonces también vamos a tener los vértices de la elipse. Esos vértices los voy a representar como A sub 1, este vértice de acá, y este vértice de acá como A sub 2. Si los vértices, si ahora nos concentramos en el segmento de recta que va desde A sub 1, desde este vértice, hasta A sub 2, este otro vértice, este segmento de acá se conoce con el nombre de eje mayor. Bien, vamos a tener entonces un eje mayor en la elipse. Déjenme marcar los dos vértices que ya tenemos, el vértice A sub 1 y el vértice A sub 2. Ahora, si de este eje mayor nos concentramos en el segmento de recta que va desde el centro hasta el vértice A sub 2, esta parte de acá es la mitad del eje mayor, es decir, el semieje mayor. Esa longitud siempre se suele representar con la letra A minúscula, por lo tanto, desde aquí hasta aquí vamos a decir que eso mide A. Pero si sabemos que esto mide A, entonces puedo encontrar las coordenadas del vértice A sub 2 así. En X tiene una longitud, voy a remarcar acá, tiene una longitud de A, mientras que en Y, como no sube y tampoco baja, tiene 0. Las coordenadas son A, 0. Pero si esto mide A, esta longitud también tiene que medir A, y en consecuencia, las coordenadas del vértice A sub 1 al encontrarse en la parte negativa del eje X tiene que ser menos A, 0. Otros puntos importantes de la elipse son este de aquí, que voy a llamar B sub 1, y este de acá, que voy a llamar B sub 2. Estos otros dos puntos también son vértices de la elipse, así que tenemos los otros dos vértices, B sub 1 y B sub 2. Entonces, la elipse tiene en total 4 vértices. Bien. Ahora, si nos enfocamos en el segmento de recta que une B sub 1 y que termina en B sub 2, ese es el eje menor de la elipse, otro elemento, el eje menor. Ahora bien, si del eje menor nos concentramos en el segmento que va desde el centro hasta B sub 2, esto es el semieje menor y esa longitud siempre se suele representar con una letra B minúscula. Entonces, desde aquí hasta aquí tenemos B. Pero si sé que esta longitud es B, entonces puedo encontrar las coordenadas del vértice B sub 2. Yo sé que en X tiene 0, mientras que en Y sube una longitud de B. Pero si esto vale B, entonces esto también vale B. Así que las coordenadas del vértice B sub 1, al encontrarse en la parte negativa del eje Y, tiene que ser 0, menos B. A partir de aquí podemos definir de otra manera los vértices. Podemos decir que los vértices son los puntitos donde la elipse corta sus ejes. Si comenzamos a analizar aquí va la elipse, pum, aquí tenemos el primer vértice porque ya cortó un eje. Pum, aquí lo cortó el otro eje, aquí también y aquí también. Ahora bien, había olvidado decirles en realidad que estamos considerando de que este es el eje X y que estamos considerando de que este es el eje Y.
Entonces lo que tenemos aquí en realidad es una elipse que es horizontal con centro en 0,0. Ahora bien, aclaro, la elipse también puede ser vertical, estar inclinada y su centro puede estar en cualquier punto del plano cartesiano. Bien, si nos concentramos ahora en la longitud del eje mayor, si quiero saber cuánto mide el eje mayor, yo puedo saberlo así. Yo sé que esta longitud es de A y esta longitud también es de A. Así que A más A me daría una longitud total de 2A. En cuanto al eje menor, yo sé que aquí mide B y que aquí también mide B. Así que la longitud total del eje menor siempre tiene que ser 2B. Ahora, si nos concentramos nuevamente en los focos, esta parte de acá, ahora, los focos siempre se encuentran sobre el eje focal y se suele decir que están a una distancia C del centro. Por lo tanto, esta pequeña longitud que está acá, que va desde aquí hasta aquí, vamos a decir que tiene una longitud C y por tanto puedo encontrar las coordenadas del foco 2 así. Vamos a decir, lo siento, voy a repitar mejor, de que en X tiene C mientras que en Y tiene 0. Pero si esta longitud es de C, esta longitud también es de C. Así que las coordenadas del foco 1 tienen que ser menos C, 0, ya que se encuentra en la parte negativa del eje X. Ahora bien, el segmento de recta que va desde F1 hasta F2, esto de acá, se llama distancia focal, otro elemento. Lo vamos a anotar, la distancia focal. La distancia focal, el segmento de recta que va desde el foco 1 hasta el foco 2. Bien, ¿cuánto mide la distancia focal? Sabemos desde que aquí hasta aquí hay C unidades y aquí hasta aquí también hay C unidades. Así que mide un total de 2C. Bueno, en cuanto al eje mayor, también podemos decir que es el segmento que va desde A sub 1 hasta A sub 2. Y el eje menor, el segmento que va desde B sub 1 hasta B sub 2. Había olvidado esa parte. Bien, para continuar, déjenme decirles que tanto el eje mayor como el eje menor son ejes de simetría de la elipse, es decir, que la dividen en partes iguales. El eje mayor divide la elipse horizontalmente en dos partes iguales, mientras que el eje menor la divide verticalmente en dos partes iguales. Bien, hablemos ahora acerca de la ecuación de la elipse. La ecuación depende de la posición de la elipse y de su centro. En este caso, insisto que es una elipse horizontal con centro en el origen. Su ecuación la vamos a escribir por acá. Ecuación de la elipse. La ecuación va a estar dada por la fórmula x elevado al cuadrado sobre a elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado sobre b elevado al cuadrado igual a 1. Quiere decir que si queremos la ecuación de esta elipse, basta con conocer el valor de A, el semieje mayor, y el valor de B, que es el semieje menor. Sustituimos y ahí tendríamos la ecuación. Bien, otro elemento de la elipse es algo conocido con el nombre de lado recto. El lado recto de la elipse es un segmento que une dos puntos de la elipse con la condición de pasar por los focos y además ser perpendicular al eje focal. Vamos a trazar por aquí el lado recto, perdón. Bien, vamos a unir dos puntos de la elipse, pasar por el foco, pero de manera perpendicular al eje focal. Voy a decir que este puntito que está acá se va a llamar L1, mientras que este puntito de acá se va a llamar R1. Pero como hay dos focos, entonces podemos trazar dos lados rectos. El otro estaría justo aquí. Recuerden, une dos puntitos de la elipse, pero tiene que pasar por el foco y ser perpendicular al eje focal. Voy a decir que este puntito de aquí se llama L2, mientras que este de aquí se va a llamar R2. Ahora bien, si queremos conocer la longitud del lado recto, que es el segmento de recta que va desde L hasta R, desde L hasta R, desde L hasta R, esa longitud la podemos encontrar con la fórmula 2b cuadrado dividido entre A. Quiere decir que si quiero calcular esta longitud, este segmento, simplemente tenemos que aplicar esa fórmula. Bien, el último elemento que quiero que veamos, bueno, no es el último en realidad, es una condición o relación matemática que se cumple en la elipse. Vamos a decir que es una condición. Bien, para esta condición quiero que nos concentremos en este puntito de acá. Y ahora, ese como es un puntito de la elipse, también cumple la definición de la elipse. Así que si trazamos los radios vectores desde ese puntito, el primero hasta el foco 1, listo. Y ahora voy a trazar el otro radio vector que va desde ese punto hasta el foco número 2.
Listo. Observen de que se me forman dos triángulos rectángulos. Voy a señalar el primer triángulo rectángulo en este momento. Es este que va desde aquí, acá, acá y termina por aquí. Mientras que el otro se me forma aquí, acá y termina por acá. Ahora bien, esos dos triángulos les puedo afirmar que son iguales. ¿Por qué son iguales? Para comenzar, tienen este lado común. Bueno, luego yo sé que estos lados son iguales ya que ambos tienen una longitud de C unidades. Además, este ángulo comprendido entre esos lados iguales es igual y mide 90 grados. Por tanto, esos dos triángulos rectángulos son iguales. Pero si son iguales y además yo sé por definición de que esta longitud más esta longitud me tiene que dar 2A, pero como los triángulos son iguales y sus lados son iguales, entonces esto tiene que medir A y esto también tiene que medir A. Si nos concentramos en el triángulo de la derecha, es un triángulo rectángulo que tiene hipotenusa igual a A, ya que es rectángulo. Este cateto vale B y este cateto vale C. Entonces se cumple el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, AB cuadrado más C elevado al cuadrado, que es una condición, una regla matemática que es muy importante para resolver problemas de la elipse. Bien, esta condición se suele escribir de muchas maneras, despejando ya sea b cuadrado o c cuadrado. Si por ejemplo despejo b cuadrado y organizo un poquito, me quedaría que b cuadrado tiene que ser igual a al cuadrado y este c que estaba sumando pasó a restar menos c elevado al cuadrado. De la misma manera podemos despejar c. Bien, ahora sí, ya para terminar, el último elemento que vamos a trabajar se llama excentricidad. La excentricidad. La excentricidad de la elipse es un valor numérico representado por la letra E con fórmula C dividido entre A, lo que siempre me va a dar menor que 1 porque en la elipse sí siempre va a ser menor que A. Este valor me permite determinar la forma de mi elipse, si va a ser una elipse un tanto redondita o si más bien va a ser una elipse un poco pachita y alargadita. Bien, hasta aquí entonces con este video de los elementos de la elipse. Si consideran que les ha servido, aunque sea un poquito, denle un like. Si no sean, los invito a suscribirse y a que compartan este video con todas aquellas personas que ustedes consideran que les puede ser útil. Nos vemos entonces en un próximo video.